Le damos la bienvenida a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Ella está a punto de partir a Madrid a participar en la COP25, ¿no? Una COP se realizó en el Perú y me parece que esa fue la número 20, ¿no? Así es. Antes que te vayas a Madrid y de este estudio, permíteme comentar contigo la salida del ministro de Cultura, Francisco Petrosi, que fue aceptada el día de hoy, ¿no? Ha sido largo, ¿no? Y el tema de fondo no era si él podía cambiar o no cambiar a un funcionario de confianza, sino es que en un periodo electoral los candidatos están obligados a usar la señal del Estado para tener sus anuncios. Entonces era muy delicado y el tema de fondo no se llegó a debatir. En redes se han enfrascado entre que si es un hombre de confianza o no es un hombre de confianza y si lo hizo oportuna o inoportunamente, pero el tema de fondo era preocupante porque no hay un Congreso que lo interpele y estamos en una etapa ya electoral. ¿Cómo has procesado tú todo este capítulo dentro del Ejecutivo al que perteneces? Antes que te vayas a Madrid, dame tu opinión, por favor. Bueno, en realidad nosotros en el gabinete tratamos de tener una posición bastante sólida, de avanzar en las grandes metas que tenemos como gobierno. Siempre es complicado perder a alguien del equipo, pero tenemos que seguir enfocados. Y yo creo que somos un gobierno que está demostrando que tenemos realmente una vocación democrática grande. Aquí la libertad de prensa se respeta. Y claramente la señal del Estado tiene que servir no solo para difundir la cultura, sino en un periodo como este, para que la gente pueda manifestar sus propuestas también. Y eso es algo que como gobierno vamos a siempre respetar, ¿no? Yo no terminé de entender porque el presidente Vizcarra desde Cajamarca dijo que tenía respeto y aprecio por Hugo Coya. Sin embargo, desde ese discurso firmó la resolución de cese y destitución sin agradecer los servicios prestados, ha hecho una gestión brillante y no estaba la salida un poco a la altura del funcionario que se iba, ¿no? Era un poco contradictorio lo que nos dijo desde Cajamarca con lo vivido, no cuadraba. Bueno, yo en realidad no voy a entrar en los detalles. Para nosotros la salida de un ministro siempre es algo que nos afecta, pero creemos que es más importante poner al Perú primero y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y tenemos que regresar lo más rápido posible a encaminarnos en el trabajo que tenemos que desarrollar. El presidente ha dado su punto de vista y nosotros somos absolutamente respetuosos y además hoy día en Consejo de Ministros, por ejemplo, ya empezábamos a discutir algunos de los temas que tenemos que mostrar no solo en la COP, sino al país, y el tema de cambio climático es uno de ellos. Porque van 3 ministros, entonces es un periodo corto, sin Congreso, y han tenido 3 bajas, ¿no? O sea, Cultura, Midis, y hay un tercero que se me está yendo ahorita, Salud, Zulema Tomás, ¿no? Entonces, es como que todos queremos estabilidad, consistencia en los planes del Ejecutivo. Queda poco tiempo y es atípico que estemos 4 meses con esta suerte de desbalance, ¿no? Pero yo diría que más bien miremos las agendas que estamos teniendo. En salud, por ejemplo, la ministra ha entrado y yo estoy yendo mañana, Madre de Dios, con el presidente. Ella ya estuvo hace una semana mirando el tema. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, nosotros nos habíamos propuesto como gobierno el tema de lograr un acceso de las personas más pobres del país a un sistema de salud y lo empezó a discutir la ministra Tomás, porque la que además yo siento un profundo aprecio es amiga mía, y lo ha continuado la ministra que ha entrado, y eso significa política de Estado. Hemos tenido el caso de las medicinas genéricas, se empezó a discutir y se logró con la ministra Tomás, se acaba de aprobar la lista y se hace con la ministra que entra. Eso es lo más importante, que el país tiene que tener la tranquilidad y la seguridad de que como gobierno nosotros lo que estamos logrando, más allá de los cambios que se realicen, que siempre pueden existir, todos nosotros tenemos nuestro cargo permanentemente a disposición para el presidente, lograr que las cosas continúen. Eso es institucionalidad. Y eso es lo que estamos tratando de darle al país, aún en estos momentos de una coyuntura política siempre complicada.
muy complicada porque César Villanueva estaba dentro del Ejecutivo, era el hombre de confianza de Martín Vizcarra, llegó a ser presidente del Consejo de Ministros y es el gobierno precisamente que ha tomado la bandera de luchar férreamente contra la corrupción. Entonces sí estamos como en una suerte de desconcierto, ¿no?, que dentro del mismo Ejecutivo, en un cargo tan delicado, estuvo César Villanueva, ¿no?, que venía de actos bastante cuestionables y de pronto se le sorprende tratando de obstaculizar la investigación con un fiscal en una cevichería, ¿no? Bueno, nuevamente, como lo ha dicho el presidente, el premier, y lo hemos repetido todos los ministros, somos un gobierno absolutamente comprometido en la lucha contra la corrupción. ¿Tuviste la oportunidad de conocer antes al... caiga quien caiga. Al señor César Villanueva? Me parece que hicieron un trabajo de reforestación cuando era presidente regional. No, a ver, el gobernador Villanueva, yo lo conocí como gobernador. Eso, recordaba un trabajo vinculado a la forestación cuando era funcionaria del Ministerio de Agricultura. Yo trabajé como directora del Servicio Forestal y como directora del Servicio Forestal conocí a muchos de los gobernadores, especialmente amazónicos, ¿no? Y ahí se propuso todo un trabajo de lograr que este país tenga el sector forestal como una prioridad. Como parte de ese proceso conocí a varios gobernadores regionales, entre ellos al gobernador Villanueva, ¿no? Y valgan verdades, durante todo el tiempo que yo lo he conocido, jamás he tenido ninguna razón para tener ninguna duda de su capacidad ni honorabilidad. Es más, en su época, por ejemplo, se redujo la deforestación en la región de San Martín. Pero parte del trabajo que nosotros hemos hecho, y nuevamente en el marco de la apuesta que estamos haciendo como gobierno, es que en la lucha contra la corrupción, todos nosotros, que somos parte del gobierno, somos los primeros que tenemos que colaborar con la justicia y que tenemos que ser capaces de tener una conducta intachable. Y lo que estamos haciendo es siempre transparentar, someternos a las investigaciones que se realizan. De hecho, el día de hoy, por ejemplo, en Consejo de Ministros, hemos aprobado una norma que a mí me parece muy importante resaltar en este contexto, ¿no? Nosotros adoptamos la decisión de tener la declaración jurada de intereses como obligatoria, como ejecutivo. Pero esto no estaba aprobado más que por un decreto supremo, entonces no teníamos la capacidad de que esto pudiera realmente llegar a todos los otros actores del Estado, funcionarios, consultores, diferentes actores. Y el día de hoy, en Consejo de Ministros, hemos aprobado esa norma como decreto de urgencia, que permita realmente tener una declaración jurada de intereses a todos los funcionarios del Estado. Eso es una prueba más de la transparencia con la que queremos actuar desde el gobierno, y no solamente, digamos, desde el Ejecutivo, sino lograr que los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder a la información. También se está trabajando en una plataforma que permita que la gente pueda acceder a la información. Efectivamente, es una coyuntura de elecciones, tenemos que lograr que la gente realmente se informe. Y ahí hay temas en los cuales estamos trabajando en el tema político, pero también en la línea como salud, como educación, como ambiente. Sí, es momento de tener funcionarios intachables. Estoy seguro que el Perú los tiene, que están desprovistos de sospecha. O sea, creemos en la presunción de inocencia, pero estamos cansados de tener funcionarios que siempre están bajo sospecha, ¿no? Entonces, de eso no se trata de que tengamos que tener un marco legal o que estés obligada a tener una declaración jurada para librarte de sospechas, ¿no? Queremos gente realmente que nunca despierte ninguna sospecha y que quienes eligen a su primer ministro o a gente de tanta confianza filtren algún tipo de información, ¿no? Porque esto venía de tantos años. Pero, digamos, por eso para mí la propuesta más importante que nosotros tenemos que lograr es la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Y ahí el pilar fundamental más importante es el tema de la meritocracia. Y eso es parte de lo que estamos impulsando. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente, ¿qué estamos haciendo? Hemos rediseñado la institución, hemos revisado todos nuestros procesos. Después de ello hemos revisado cuánta cantidad de gente necesitamos tener,
cuál es el perfil de la gente que necesitamos tener y en función de eso calcular la dotación, porque somos un sector donde tenemos áreas muy especializadas. Yo estoy, como se ha mencionado, viajando a la COP25, donde estamos discutiendo los grandes temas vinculados al cambio climático. Y ahí necesitamos tener conocimiento sobre qué tecnologías existen, cómo poder incorporar al sector privado, cuál es la ambición que el país tiene que tener. Y eso significa un conocimiento técnico y tenemos que atraer talento al Estado. Y los ojos del mundo están centrados en nuestro país porque somos un país lleno de reservas naturales, ¿no? Somos un país un gran potencial megadiverso. Con recursos hidrobiológicos, eso hay que cuidarlos, ¿no? Hoy día estaba reportando, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, la importante decisión que tomamos como gobierno, finales del año pasado, que empezamos a implementar a principios de este año, sobre el control y recuperar el principio de autoridad en la zona de La Pampa, en Madre de Dios. Nuestro país tenía con este problema varios años, más de 10 años, casi 20 años, sobre el tema de minería ilegal en la capital de la biodiversidad del Perú. Ahora, sigue teniendo el tema de la tala ilegal y comercio de madera ilegal, ¿no? Eso es muy complejo de controlar, tengo entendido, ¿no? Ese es otro de los temas, por ejemplo, en los que el país está trabajando y una de las señales más importantes que hemos dado como gobierno también es que ha habido un proceso de concurso público, de elección la nueva jefe en este caso de OSINFOR, que es el organismo de supervisión. Me acuerdo del capítulo polémico que los demócratas norteamericanos observaron una madera peruana ilegal en los Estados Unidos. Y ahora tenemos una autoridad fortalecida que está trabajando en tener protocolos de trazabilidad y eso es parte también de lo que estamos haciendo justamente para luchar contra las economías ilegales. La minería ilegal. ¿Cómo llega esa madera ilegal a Estados Unidos y el gobierno norteamericano le notifica al peruano, oye, acá hay una madera que es ilegal tuya? En realidad... Y nosotros no nos percatamos de eso. No, es que en realidad la historia no fue así. O sea, en el Perú las autoridades identificaron que la madera tenía problemas. Y con lo cual ni siquiera debió salir entonces. Exactamente. ¿No? La posición, y en ese momento... Y cuando hablas de autoridades, ¿a quiénes te refieres? En ese momento yo estaba en la autoridad forestal. Y entonces, cuando eras una de las autoridades. La autoridad regional que era la de Loreto, porque esto sale por Loreto, era la encargada de la gestión del territorio, del tema forestal en el territorio, ¿no? Se identifica el problema, es más, la Fiscalía interviene. Y ese es, digamos, para mí el problema de la decisión. Costaba dinero, según la información que recibimos, costaba dinero sacar la madera a tierra y tener que mover toda la carga que esa embarcación tenía, porque no solamente tenía madera. Entonces el fiscal autorizó en ese momento que la embarcación zarpara con la madera bajo el compromiso del capitán de barco de regresar la madera que presuntamente era ilegal regresarla de nuevo al Perú, ¿no? Increíble, Entonces, ¿no? Qué burocracia. Para nosotros... Qué frustración para ti como funcionaria también. Porque ¿no? Para nosotros la decisión debió haberse dado de nunca permitir que si se había hecho el esfuerzo de parte de las otras autoridades del Estado de identificar la madera con problemas, no permitir sacar. Pero parte justamente de todas esas cosas... Bueno, hay todo un tema que se ha hecho. Y ahora hemos hecho bastante trabajo, creo yo, para justamente hacer todo un proceso de trazabilidad y luchar contra las economías ilegales, porque lo que hemos hecho en La Pampa con la minería ilegal en Madre de Dios es una cosa que nunca se había logrado hacer. Cada operativo que se hacía duraba 2 semanas, 3 semanas y finalmente los ilegales volvían a meterse. Ya estamos nosotros más de 9 meses y hemos tomado realmente el control de la zona. Todavía tenemos el riesgo del efecto globo, que los mineros ilegales de la zona salten a otros lugares, eso es parte de lo que hemos discutido hoy día en el Consejo, y de que el Estado tiene que tener una posición muy firme. Y ahí yo quisiera reconocer el esfuerzo enorme que está haciendo la Policía Nacional y el Ejército, porque vivir en las condiciones, trabajar en las condiciones en las que uno está, en zonas como La Pampa, es muy difícil. Pero esto es un esfuerzo que estamos haciendo todos los sectores en el Estado. Por primera vez tenemos los 18 sectores, la presidencia del Consejo de Ministros, todos involucrados en una, digamos, hacer frente
a una economía ilegal como esta? ¿Por qué habían fracasado las otras estrategias antes? Básicamente porque cada vez que se intervenía se pensaba que esto era un tema netamente policial o militar, se tomaba como un delito. Pero no habíamos entendido que la mejor manera de luchar contra una economía ilegal es realmente potenciar todas las otras economías legales, el turismo, el aprovechamiento del bosque, de la castaña, la agricultura, la propia Entonces se viene revirtiendo progresivamente, legal. ¿no? Era muy penoso ver trata de personas, explotación infantil, era realmente dramático y sí, y esa es una cosa nadie pudo contra eso. Que se ha parado y nosotros estamos pudiendo. Y eso es básicamente por la decisión del presidente y una decisión política de luchar contra la corrupción, porque ahí también había muchísima corrupción. Sigue habiendo, y eso es lamentable. Y eso es parte de lo que estamos menos corrigiendo. ¿Te imaginas? Has admitido que conocías a César Villanueva desde que era presidente regional y no tenías ni la menor sospecha que sus campañas eran financiadas por Odebrecht y que recibía el dinero que ya se sabe por hacer la carretera San José de Sisa, me parece que así se llama, y un sinnúmero de obras, hospitales, en fin, la lista es larguísima. Entonces es un poco como que durmiendo con el enemigo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la firme decisión de que se tiene que realizar todas las investigaciones que sean necesarias y el gobierno va a apoyar siempre tener la mayor transparencia. Porque lo que no podemos hacer a estas alturas del partido que hemos emprendido esta lucha contra la corrupción es guardar nada bajo la alfombra. Yo he escuchado a algunas personas que decían que en realidad nunca se iba a poder acabar con la corrupción en el país. Y yo no creo eso. Yo creo que nosotros los peruanos nos merecemos un destino lindo para nuestro país y eso significa ser capaces de realmente alcanzar un desarrollo sostenible y no permitir que la corrupción se lleve los recursos que tienen que ser usados para la educación, para la salud, para luchar contra la anemia. Y eso es parte de lo que realmente estamos tratando de hacer. Cada uno de nosotros desde nuestros sectores. En el tema ambiental, por ejemplo, el tema de la COP, que es tan importante en el mundo, ya llegamos, liderando una posición. Quería llegar a ese tema porque nos quedan pocos minutos. Estás a punto de partir a Madrid representando a nuestro país, ¿no? Sí. ¿A qué nos comprometemos después de cada COP? ¿Cómo nos desmarcamos de estas cosas tan burocráticas, llenas de gente gastando mucho dinero? De repente se aparece la niña esta Greta Thunberg a boicotearles la COP, ¿no? Porque en la práctica no pasan las cosas que se pactan. Bueno, yo creo que no es a boicotearlo, sino al contrario. O sea, necesitamos todos incrementar nuestro sentido de urgencia y nuestra ambición. Nosotros como Perú nos propusimos en el Acuerdo de París, todos los países tuvimos metas, acordamos metas, nos propusimos tener 20% de reducción de emisiones y además un 10% con cargo a las cooperaciones y el soporte internacional que pudiéramos recibir. Hemos hecho el cálculo, estamos trabajando en ello y tenemos 23% que creemos que es lo que vamos a poder llegar al 2030. Pero no va a ser suficiente. En ningún caso en los países puede ser suficiente. Entonces, y hay tareas más inmediatas que no sé si están dentro de tu sector. Cortitas, sencillitas. Nuestro río Rímac es un desastre. Bueno, o sea, una de las está lleno de relleno sanitario. Que estamos de liderando, pensar que ahí habían camarones y vegetación, ya hace poco también había un plan de rescatarlos. Entonces nos vamos a la COP20 a París, maravilloso. El ciudadano te escucha, pero cruza el río Rímac y es un desastre. Y justamente por eso... No sé si está en tu competencia o en la municipalidad, ilústrame un poquito. Pero a ver, justamente por eso es tan importante, porque cada vez que nosotros tenemos una COP, nos sirve como un espacio para poder haber hecho un trabajo previo con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con los otros sectores del gobierno nacional y ponernos de acuerdo y decir, oye, estos son los problemas prioritarios que queremos resolver. El tema del desmonte, por ejemplo. No, y relave minero que baja desde la carretera central. Coges una muestra y lo han hecho durante 30 años decenas de reporteros. Hoy ¿no? día, Entonces, por ejemplo... hablamos de algo maravilloso en la COP20 y el Rímac muriendo. Pero una cosa interesantísima. Hoy día, justamente como parte del paquete de la normativa que estamos preparando en el marco de la COP y en el marco del Acuerdo Climático, hemos informado sobre un decreto de urgencia en el que estamos trabajando para el tema de pasivos ambientales. Uno de los grandes problemas, como has mencionado,
es el tema de los pasivos ambientales. Tenemos algunas regulaciones para algunos, pero no tenemos regulaciones para otros. Tenemos un problema en la normatividad y eso es justamente lo que estamos entrando a resolver. O sea, no podemos tener una historia desfasada entre lo que decimos como compromiso internacional y lo que hacemos aquí. Uno de los temas centrales en los que creo que no ha sido un éxito del MINAM ni ha sido un éxito del gobierno, ha sido un éxito de la gente, el tema del plástico de un solo uso. El tema del plástico de un solo uso es una cosa que nosotros pusimos en la agenda, pero que los jóvenes se han apropiado, que los niños, que la gente, los empresarios, los emprendedores han empezado a producir alternativas distintas, biodegradables al plástico de un solo uso. Eso es una realidad. Y ese tipo de cosas que ya estamos haciendo son parte de lo que queremos mostrar para generar confianza también en que no solamente somos un país en la región en el que tenemos estabilidad económica, digamos, y la gente puede venir a invertir. Lo que queremos es inversión, pero inversión sostenible. Y aquí tenemos que también mostrar que somos un país que tiene una ambición climática clara. No queremos perder la biodiversidad que tenemos. Y no es privilegiada. Y no tenemos un planeta B. Es absolutamente privilegiada. Así es, somos un país megadiverso. Entonces aquí no hay esfuerzo pequeño. Necesitamos el esfuerzo de todos y de todas, todos en el Perú, pero todos en el mundo. Porque el cambio climático no elige. El cambio climático es algo que nos va a afectar a todos. Sin duda. En mayor o menor dimensión. Sin duda. Fabiola, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir a conversar con nosotros sobre temas políticos y sobre tu próxima participación en la COP25, que iba a ser en Chile, pero debido a los disturbios y a las manifestaciones se han mudado a Madrid. Así es. ¿No? Sigue bajo la presidencia chilena, pero la locación ahora es en Madrid. Gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Éxitos en la COP25. Sí. Gracias. Gracias amigos por acompañarnos esta noche. Mañana estará con ustedes Jaime Chincha.